Arlo Shepard no era un hombre que se arredrara ante los retos. Conocido en los círculos empresariales por ser despiadado, calculador y tener siempre el control, prosperaba en un mundo en el que el dinero dictaba el poder. Se pasó la vida construyendo su imperio, amasando riquezas y rodeándose de la élite. El éxito era su adicción, y todos los aspectos de su vida reflejaban su obsesión por ganar. Fiestas fastuosas, trajes de diseño, coches de lujo y un aire de confianza inquebrantable eran las señas de identidad del mundo cuidadosamente construido por Arlo. Durante una de estas fiestas, un acontecimiento extravagante celebrado en su finca palaciega, Arlo se vio atrapado en el ritmo familiar de risas, tratos y bromas entre los ricos. Sin embargo, esta vez se estaba gestando algo nuevo. Entre los invitados se encontraba Finn Walters, un viejo amigo y rival desde sus tiempos universitarios, alguien que siempre parecía buscar los puntos débiles de Arlo. Los dos compartían una historia de superación personal, a menudo empujándose mutuamente a retos absurdos solo para demostrar algo. Y esta noche, la voz de Finn tenía ese tono particular que Arlo había llegado a reconocer. Un tono que sugería que estaba a punto de lanzarse otro guante. La conversación empezó de forma bastante inocente, con Finn burlándose de Arlo por sus gustos en cuanto a mujeres. Las relaciones anteriores de Arlo habían sido notoriamente efímeras y se habían centrado en mujeres que se ajustaban a su ideal. Hermosas, que exigían mucho mantenimiento y siempre dispuestas a abrazar el opulento estilo de vida que él les proporcionaba. «¿Crees que lo tienes todo planeado?», comentó Finn con una sonrisa burlona. «Pero nunca te has enfrentado a un verdadero reto en lo que se refiere al amor, Arlo. Creo que te da miedo salir de tu zona de confort». Arlo desestimó el comentario con una carcajada, dando un sorbo a su caro whisky. «¿A dónde quieres llegar, Finn?», preguntó, más divertido que molesto. Finn se inclinó hacia él, con los ojos brillantes de picardía. «Una apuesta, Arlo», dijo. «Crees que puedes controlarlo todo, pero apuesto a que hay una mujer ahí fuera que podría desequilibrar tu mundo. Alguien que no encaja en tu molde. Alguien diferente. Y si puedes estar casado con ella 6 meses sin dejarlo, te daré un premio que hasta tú codiciarías. Una participación en mi empresa». La sala se quedó en silencio. La empresa de Finn era una de las pocas que Arlo no había conseguido adquirir o fusionar, lo que la convertía en un premio muy valioso. La mente de Arlo se agitó, pero exteriormente mantuvo la compostura. Su orgullo estaba en juego y no podía echarse atrás, no delante de todo el mundo. «Trato hecho», respondió Arlo. La palabra se le escapó con una confianza que traicionaba sus dudas internas. No dejaría que Finn ni nadie pensara que tenía miedo de algo tan simple como un desafío matrimonial. Cuando Arlo aceptó la apuesta, el ambiente cambió. La gente reía y alzaba las copas, ansiosa por presenciar lo que suponían sería otra victoria fácil para Arlo Shepard. Poco sabía él que este reto aparentemente trivial lo pondría en un camino que desentrañaría los cimientos de su vida. Días después, Finn presentó a Arlo a Emery Collier. Su encuentro tuvo lugar en un tranquilo restaurante de lujo, y cuando Arlo la vio por primera vez, no pudo ocultar su sorpresa. Emery no era lo que él esperaba. No era como las mujeres con las que solía salir, las que se inclinaban por el lujo y las apariencias. Emery era segura de sí misma, independiente, y se comportaba con una seguridad en sí misma que parecía inquebrantable. Había una serena determinación en sus ojos,
una fuerza que intrigó de inmediato a Arlo. La presentación de Finn fue breve, y rápidamente se excusó para marcharse, dejando a Arlo y Emery sentados uno frente al otro. Arlo, tratando de recuperar su confianza habitual, comenzó con una pequeña charla. Pero Emery no estaba de humor para bromas. «No nos hagamos perder el tiempo», dijo con voz firme y directa. «Sé lo de la apuesta». La sorpresa de Arlo parpadeó momentáneamente, pero se recuperó con rapidez. Entonces, «¿Por qué aceptarla?», preguntó, genuinamente curioso. Emery se echó hacia atrás con la mirada fija. «Crees que eres intocable, Arlo Shepard, que puedes entrar en la vida de la gente y manipularla como quieras. Pero yo no soy una de esas personas. Estoy aquí porque tengo mis razones. Y quiero ver hasta dónde estás dispuesto a llegar con este juego que estás jugando». Sus palabras pillaron desprevenido a Arlo. Estaba acostumbrado a que la gente se sintiera impresionada o intimidada por él. Pero la franqueza y el aparente desdén de Emery lo inquietaron de una manera para la que no estaba preparado. Esto no iba a ser un simple juego de seducción y control. Ella vio a través de él y no había forma de negarlo. Su siguiente encuentro tuvo lugar en un pequeño café, muy lejos de los lugares de moda habituales de Arlo. Emery había elegido el lugar que reflejaba todo lo que ella valoraba, sencillo, sin pretensiones y basado en la realidad. Arlo, por su parte, estaba un poco fuera de su elemento, pero se esforzó por disimular su incomodidad. Llegó vestido con un traje impecable y su entrada atrajo algunas miradas curiosas de los demás clientes. A Emery no pareció importarle. Ya había pedido una taza de té y estaba leyendo un libro cuando Arlo se sentó. «Supongo que sabes por qué elegí este lugar», empezó Emery sin levantar la vista de su libro. Arlo enarcó una ceja. «¿Intentas enviar un mensaje?», respondió. Emery finalmente se encontró con su mirada, cerrando su libro. «Exacto. No necesito tu dinero, Arlo. Y no me impresionará tu riqueza o tu estilo de vida. Si quieres jugar a este juego, tienes que entender que no me interesa lo que puedas comprar. Tendrás que ganarte mi respeto». Arlo estaba intrigado y frustrado a la vez. No estaba acostumbrado a estar en una posición en la que su riqueza no importaba, y estaba claro que Emery estaba decidido a desafiarlo en todo momento. Por primera vez en mucho tiempo, Arlo se sentía inseguro, y no le gustaba esa sensación. Pero si esto era parte de la apuesta, lo llevaría a cabo. No estaba dispuesto a echarse atrás. La boda que siguió fue un asunto frío y de negocios. Arlo y Emery intercambiaron votos en una pequeña ceremonia civil, tratando todo el evento como nada más que un arreglo formal. No hubo grandes declaraciones de amor, ni promesas sinceras, ni mucho menos una celebración posterior. Los amigos más íntimos de Arlo y sus socios estaban presentes, pero incluso ellos parecían ver la ocasión como otro de los movimientos calculados de Arlo. Los amigos de Emery, por otra parte, eran pocos, y los que asistieron parecían recelosos de Arlo, como si supieran algo que él ignoraba. Después de la ceremonia, Arlo llevó a Emery a su ático, símbolo de su riqueza y éxito. Esperaba que ella se sintiera impresionada, incluso asombrada por la grandeza y el lujo de su casa, pero Emery permaneció indiferente. Apenas echó un vistazo a la lujosa decoración o a las impresionantes vistas del horizonte de la ciudad. Se mostró educada pero distante, y dejó claro que su independencia no era negociable. Arlo, que aún confiaba en poder conquistarla,
trató de entablar una conversación sobre su nueva vida. Pero Emery fue directa y al grano. «Este lugar puede ser tuyo, Arlo, pero no significa nada para mí. No estoy aquí para impresionarme por lo que posees. Deberías tenerlo en cuenta», dijo, sin dejar lugar a interpretaciones erróneas. A medida que pasaban los días, Arlo tenía cada vez más claro que Emery no era como nadie que hubiera conocido antes. A ella no le importaba su dinero, su poder o su reputación. Ella había accedido a este acuerdo por razones que él no podía comprender del todo, y a pesar de sus esfuerzos, seguía siendo un enigma. Para un hombre que se enorgullecía de su capacidad para leer y manipular a los demás, esta era una realidad nueva e incómoda. El mundo de Arlo, antes tan ordenado y controlado, empezaba a desmoronarse. Y la apuesta que había parecido un simple desafío se estaba convirtiendo rápidamente en algo mucho más complejo. Las semanas que siguieron fueron como una partida de ajedrez, con cada movimiento cuidadosamente calculado y contrarrestado. Arlo, acostumbrado a orquestar los acontecimientos y las personas a su antojo, se encontró con un oponente formidable en Emery. Intentó varias estrategias para cambiar la dinámica de su relación a su favor. Al principio, recurrió a las herramientas que siempre habían funcionado en el pasado: regalos caros, experiencias lujosas e intentos sutiles de hacer que Emery se sintiera en deuda o influido por su generosidad. Pero Emery era inamovible. Cada regalo que recibía era recibido con una educada, pero firme, indiferencia. Cuando una noche Arlo le regaló un extravagante collar, Emery ni siquiera abrió el estuche de terciopelo. En lugar de eso, lo empujó hacia la mesa y siguió comiendo, con el sonido de sus cubiertos contra el plato como único ruido en la habitación. «Aprecio el gesto», dijo, su tono uniforme, «pero si estás tratando de comprar mi afecto o respeto, no va a funcionar». Las sutiles tácticas de manipulación que Arlo empleaba a menudo en los negocios y las relaciones tampoco funcionaban. Programaba cenas inesperadas e íntimas, planeaba escapadas románticas sin consultarla y daba por sentado que su cuidadosa orquestación de los acontecimientos acabaría por ablandarla hacia él. En lugar de eso, estos esfuerzos no hacían más que poner de relieve la determinación de Emery de seguir siendo independiente y su resistencia a ser controlada. Un día, Arlo decidió intentar algo diferente. Planeó una elaborada sorpresa para Emery: un viaje de fin de semana a un centro turístico privado en las montañas. Pensó que, lejos de la ciudad y sus distracciones, Emery podría bajar la guardia. Sin embargo, cuando llegó el día del viaje, Emery se negó a ir. «Esto no forma parte de nuestro acuerdo», dijo ella con firmeza. «Si quieres ir, puedes disfrutar del complejo por tu cuenta, pero no me dejaré manipular para pasar tiempo contigo con el pretexto de una escapada». Arlo sintió que su frustración iba en aumento. No se trataba solo de que rechazaran sus planes. Lo que más le molestaba era darse cuenta de que no tenía el poder. En los negocios, siempre podía encontrar una manera de superar a sus competidores. Pero con Emery, cada intento de conquistarla parecía alejarla aún más. Una noche, tras otro intento fallido de conectar, Arlo se enfrentó a Emery en el amplio salón de su ático. «¿Por qué me lo pones tan difícil?», le preguntó con la voz más aguda de lo que pretendía. «Estoy tratando de hacer que esto funcione y tú estás haciendo todo lo posible para resistirte». Emery lo miró, su expresión inmutable. «Estás tratando de controlarme, Arlo. Esa es la diferencia», respondió con calma.
y no te lo permitiré. Si de verdad quieres que este matrimonio funcione, tienes que aceptar que no puedes doblegarme a tu voluntad. Por primera vez, Arlo se enfrentó a la cruda realidad de que no podía utilizar con Emery las mismas tácticas que siempre habían funcionado en el pasado. Ya no se trataba solo de ganar una apuesta, sino de enfrentarse a una verdad que nunca había estado dispuesto a afrontar. Que no todo el mundo podía ser controlado o influido por el dinero o el poder. Fue durante una de estas tensas veladas cuando Emery finalmente decidió revelar la verdad que había permanecido tácita entre ellos. Estaban sentados en silencio, cada uno ocupado con sus pensamientos, cuando Emery rompió el silencio con una declaración que rompió la atmósfera de tenso distanciamiento. Una vez me preguntaste por qué había accedido a esto, dijo Emery con voz baja pero firme. Arlo levantó la vista, momentáneamente inseguro de hacia dónde se dirigía la conversación. ¿Crees que esta apuesta es solo un juego para mí? Algo para pasar el tiempo. Pero para mí no es un juego. Se trata de que te enfrentes a lo que has hecho. Arlo frunció el ceño. ¿De qué estás hablando?, preguntó realmente confundido. Emery respiró profundamente, como si estuviera reuniendo fuerzas. Mi padre, comenzó, era propietario de una pequeña empresa. Hace años tenía una empresa próspera que mantenía a nuestra familia y a docenas de empleados. Pero entonces su empresa decidió expandirse y en el proceso destruyó sistemáticamente su negocio. Le rebajasteis el precio, echasteis a sus proveedores y al final le dejasteis sin nada. Arlo sintió un escalofrío mientras escuchaba. Recordaba vagamente el negocio en cuestión. Una adquisición más que había aumentado el alcance y la influencia de su empresa. Nunca había pensado en ello más allá de las cifras de los informes. La voz de Emery seguía siendo firme, pero ahora sus palabras tenían un tono afilado. Cuando mi padre lo perdió todo, no pudo soportarlo. Cayó en la depresión y acabó quitándose la vida. Sus palabras flotaban en el aire como un peso, sofocando el espacio entre ellos. Arlo se quedó sin palabras. La habitación parecía cerrarse a su alrededor. Las paredes le apretaban mientras procesaba la información. Siempre había sabido que sus prácticas empresariales eran despiadadas, pero nunca había pensado en las consecuencias personales para las personas que estaban al otro lado de esas decisiones. Para él, siempre se trataba de números, beneficios y movimientos estratégicos. Nunca se le había pasado por la cabeza el coste humano. Emery continuó con voz firme. Cuando acepté esta apuesta, no fue para ganar algún premio o humillarte. Quería que te enfrentaras a las consecuencias de tus actos, que vieras el daño que causabas y comprendieras que hay personas reales detrás de esos números en tus hojas de cálculo. Por primera vez en su vida, Arlo sintió un profundo y punzante sentimiento de culpa del que no podía librarse. Siempre se había enorgullecido de ser pragmático, de tomar decisiones que beneficiaban a su empresa y a sus accionistas. Pero ahora, enfrentado a la realidad del dolor de Emery, no podía negar el coste humano de su ambición. Tras la revelación de Emery, Arlo vivió un periodo de intensa introspección. Se encontró a sí mismo repitiendo viejas decisiones en su mente, cuestionando las elecciones que había hecho y las motivaciones que había detrás de ellas. Quería pedirle perdón a Emery, encontrar alguna forma de reparar el dolor que le había causado a ella y a su familia. Pero cada intento de llegar a ella
se encontró con un silencio frío y distante. Emery no estaba interesada en sus disculpas. Cada vez que él intentaba expresar remordimiento, ella lo detenía con una simple frase desdeñosa. Las palabras no cambiarán el pasado, Arlo. No le interesaban sus explicaciones ni sus excusas. Quería que sintiera el peso de lo que había hecho, que comprendiera que algunas heridas no podían curarse con gestos vacíos o palabras huecas. La culpa de Arlo empezó a consumirle. No podía dormir, no podía concentrarse en su trabajo. Le atormentaba el recuerdo de la voz de Emery cuando hablaba de su padre. La imagen de un hombre destrozado por sus acciones, una familia desgarrada por su ambición. Era una realidad que nunca se había planteado y que le dejó tambaleándose. En los días siguientes, Arlo intentó acercarse a Emery de diferentes maneras, buscando alguna forma de reconciliación. Pero ella permaneció distante, fría e indiferente. Estaba claro que ella no estaba interesada en absolverlo de su culpa. Quería que viviera con ella, que comprendiera el verdadero coste de sus actos. Arlo empezó a cuestionarse todo lo que había creído sobre sí mismo. Durante años, había construido un imperio sobre la base del poder y el control, convenciéndose a sí mismo de que sus decisiones estaban justificadas por el éxito que traían consigo. Pero ahora, enfrentado a las consecuencias humanas de esas decisiones, sintió una profunda vergüenza y duda de sí mismo. Empezó a preguntarse si se había pasado la vida persiguiendo cosas equivocadas: poder, riqueza, control, sin tener en cuenta a las personas a las que había hecho daño por el camino. La apuesta que antes le había parecido un reto trivial se había convertido en un espejo que le obligaba a enfrentarse a sus propios defectos y errores. La culpa y la vergüenza de Arlo le empujaron a actuar. Warren no podía cambiar el pasado, pero podía intentar enmendarlo de alguna manera. Empezó a acercarse a las familias de aquellos cuyos negocios había adquirido o destruido, ofreciéndoles una compensación económica y, lo que era más importante, disculpas sinceras. No fue tarea fácil. Muchas de las personas a las que se dirigió estaban enfadadas y amargadas, poco dispuestas a aceptar sus intentos de restitución. Pero Arlo persistió, decidido a hacer lo posible por arreglar las cosas. Emery lo observaba desde la distancia, escéptica ante sus esfuerzos. No estaba convencida de que sus acciones estuvieran motivadas por un auténtico remordimiento y no por el deseo de tranquilizar su propia conciencia. Y no hizo ningún esfuerzo por ocultar sus dudas. «No puedes comprar el perdón, Arlo», le dijo sin rodeos una noche, con un tono que reflejaba su persistente desconfianza. Pero Arlo no buscaba el perdón, al menos ya no. Sabía que no lo merecía. Todavía no. Lo único que quería era intentar reparar el daño que había causado, aunque le costara el resto de su vida arreglar las cosas. Con el paso de las semanas, Arlo descubrió que estaba cambiando de un modo que no había previsto. Ya no le movía la necesidad de ganar o de demostrar su valía. En su lugar, lo motivaba el deseo de convertirse en una persona mejor, en alguien digno del respeto de Emery, aunque no de su perdón. No podía borrar el pasado, pero podía intentar construir un futuro diferente del que había imaginado. La apuesta, que una vez había parecido un desafío trivial, se había convertido en un viaje de redención, obligando a Arlo a enfrentarse a las partes más oscuras de sí mismo y encontrar una manera de seguir adelante. Seguía siendo incierto si Emery le perdonaría o no, pero por primera vez en su vida, Arlo no estaba centrado en el resultado.
estaba centrado en el proceso, en el lento y doloroso trabajo de convertirse en una persona mejor. Y al final, esa era la apuesta más importante que había hecho nunca. Decidido a enmendarse y a convertirse en una persona diferente, Arlo se lanzó al difícil proceso de la redención. Sabía que no bastaba con disculparse, tenía que tomar medidas significativas para demostrar que había cambiado, no solo ante Emery, sino ante sí mismo. Se puso en contacto con las familias y los antiguos empleados de las empresas afectadas por sus despiadadas estrategias, ofreciéndoles compensaciones económicas y disculpas personales. Fue una experiencia incómoda y humillante que cuestionó el núcleo mismo de su identidad. Muchos de estos encuentros fueron tensos. Algunas personas rechazaron directamente su dinero, considerándolo un soborno más que una disculpa. Se burlaban de su repentina muestra de arrepentimiento y se preguntaban si estaba realmente arrepentido o solo intentaba limpiar su imagen pública. Otros aceptaron el dinero sin aceptar sus disculpas, con lo que Arlo se dio cuenta de que reparar el daño que había causado no iba a ser tan sencillo como firmar cheques y pronunciar discursos de contrición. Pero Arlo persistió. Se sentó con gente que le gritaba llamándole monstruo y escuchó sus historias de pérdidas y penurias. No se defendió, sino que dejó que le invadiera la ira y se obligó a afrontar las consecuencias de sus actos pasados. Era lo menos que podía hacer, y aunque no le trajera la paz, estaba decidido a continuar su viaje. En muchos sentidos, esta implacable búsqueda de expiación era la forma que tenía Arlo de reconstruir su destrozada imagen de sí mismo. Ya no le importaba la reputación que se había forjado a lo largo de los años, sino la versión de sí mismo en la que quería convertirse. Durante ese tiempo, Emery mantuvo las distancias. Miraba a Arlo desde lejos, observando en silencio sus esfuerzos. Aunque no lo había perdonado, no pudo evitar notar el verdadero cambio en su comportamiento. Parecía diferente, más humilde, más reflexivo, más dispuesto a aceptar la responsabilidad de sus errores. No era el hombre que una vez había hecho alarde de su poder y riqueza sin pensárselo dos veces. Era alguien que luchaba con el peso de sus acciones pasadas. Emery no estaba dispuesta a bajar la guardia por completo, pero reconoció que Arlo lo estaba intentando, y ese reconocimiento supuso una pequeña grieta en los muros que había construido a su alrededor. No era perdón, todavía no, pero era un cambio. Uno que Arlo notó, pero no se atrevió a esperar demasiado. Sabía que si presionaba demasiado o esperaba demasiado, podría perder cualquier progreso que hubiera hecho con ella. El punto de inflexión se produjo en un momento inesperado. Arlo había estado trabajando hasta tarde en casa, estudiando detenidamente los documentos y planes de un fondo benéfico que había creado para ayudar a los propietarios de pequeñas empresas en dificultades. Era su forma de intentar devolver algo, de crear algo positivo a partir de los destrozos que había causado. Emery, que se había alojado en otra parte del ático, entró en la habitación para coger un libro que había dejado allí. Se detuvo cuando vio a Arlo trabajando, notando el cansancio en sus ojos y la sinceridad en su expresión. Se quedó un momento en silencio, viéndole repasar sus notas, cotejar cifras y redactar planes detallados para programas de apoyo financiero. No era la imagen de un hombre intentando salvar las apariencias o ganar una apuesta. Era la imagen de alguien que realmente intentaba hacer algo bueno. Sin decir una palabra,
Emery cogió su libro y salió de la habitación. Pero al día siguiente se acercó a Arlo en la cocina. Era la primera vez en semanas que iniciaba una conversación. «¿Lo dices en serio, verdad?», le preguntó con voz suave pero penetrante. Arlo levantó la vista, sorprendido. «¿Qué quieres decir?», preguntó él, sin saber a qué se refería ella. «A la organización benéfica que estás creando», respondió ella. «Todos estos esfuerzos por ayudar a gente a la que has hecho daño, no lo haces por aparentar, ¿verdad?». Arlo dudó. No quería decir algo equivocado. «No», dijo finalmente, «no lo hago para aparentar. Sé que no puedo deshacer el daño que he causado, pero si al menos puedo marcar la diferencia ahora, quizá signifique algo». Emery lo estudió, buscando en su rostro cualquier indicio de falta de sinceridad. Cuando no encontró ninguno, asintió ligeramente. «Es un comienzo», dijo en voz baja. Para Arlo, aquellas palabras eran más significativas que cualquier perdón que ella pudiera haberle ofrecido. Era un reconocimiento de sus esfuerzos, una señal de que ella veía los cambios que él intentaba hacer. Y le dio la esperanza de que tal vez, solo tal vez, podría volver a ganarse algo de su confianza. Con el tiempo, los continuos esfuerzos de Arlo por enmendarse empezaron a dar sus frutos. No solo intentaba enmendar sus errores, sino que cada vez era más reflexivo y consciente del impacto que sus decisiones tenían en los demás. Y aunque Emery seguía siendo cautelosa, empezó a abrirse a él en pequeños detalles. Compartiendo breves conversaciones durante el café de la mañana, hablando de sus planes del día, e incluso ofreciéndole consejos ocasionales sobre su trabajo benéfico. Era un proceso lento y delicado, pero no dejaba de ser un progreso. A pesar de esta creciente conexión, Emery dejó claro que aún no estaba preparada para perdonar del todo a Arlo. «El perdón no es algo que suceda de la noche a la mañana», le dijo una noche mientras estaban sentados en el balcón, mirando las luces de la ciudad. «No puedes disculparte y esperar que todo vaya bien. Lleva tiempo recuperar la confianza, sobre todo después de lo ocurrido». Arlo asintió, aceptando sus palabras sin rechistar. «Lo entiendo», dijo, «y estoy dispuesto a esperar el tiempo que haga falta». Fue durante una de estas conversaciones cuando Arlo, sintiendo el peso de todo lo que había pasado, finalmente expresó sus sentimientos por Emery. Estaban sentados juntos en el ático, el ambiente tranquilo y contemplativo, cuando Arlo se volvió hacia ella con expresión seria. «He estado pensando mucho», empezó, con voz firme pero llena de emoción, «y me he dado cuenta de que en algún punto del camino esto dejó de ser sobre la apuesta para mí. Se trata de ti, Emery. Me he enamorado de ti, y sé que no te merezco después de todo lo que he hecho, pero quiero que sepas lo que siento». Emery no respondió de inmediato. Parecía sorprendida por su confesión. Sus ojos buscaban en su rostro cualquier signo de engaño. Pero la sinceridad de Arlo era inconfundible. No estaba tratando de manipularla ni de ganársela. Simplemente estaba expresando su verdad. «No sé si alguna vez podré sentir lo mismo», dijo Emery, finalmente, con la voz teñida de incertidumbre. «Todavía hay mucho dolor entre nosotros». «Lo entiendo», respondió Arlo en voz baja. «Solo necesitaba decírtelo. Pase lo que pase a partir de ahora, respetaré tu decisión». Durante las semanas siguientes, Emery se encontró reflexionando sobre la confesión de Arlo. No podía negar que él había empezado a importarle de un modo que no había previsto.
pero las cicatrices del pasado aún persistían. El perdón no era algo que se pudiera dar gratuitamente. Había que ganárselo con el tiempo y un esfuerzo constante. Una noche, mientras terminaban de cenar, Emery respiró hondo y habló. «He estado pensando mucho en lo que dijiste», empezó con voz firme pero vacilante. «Y aunque no puedo decir que te haya perdonado del todo, estoy dispuesta a intentar construir algo real contigo. Si tú estás dispuesto a abordar esta relación como iguales, no como una forma de demostrar algo o de conquistarme». Arlo sintió que le invadía una oleada de alivio. «Por supuesto», dijo con la voz llena de gratitud. «Cueste lo que cueste, estoy dispuesto a hacerlo». Acordaron establecer nuevas condiciones para su relación, basadas en el respeto mutuo, la igualdad y la honestidad. No era una promesa de felices para siempre, pero era un paso en la dirección correcta, una oportunidad de empezar de cero y construir algo real a partir de las cenizas de su pasado. A medida que su relación se profundizaba, Emery empezó a bajar la guardia y a permitir que Arlo entrara en su vida de maneras pequeñas pero significativas. Seguía aferrándose a su independencia, negándose a que él dictara los términos de su relación. Pero también empezó a compartir más de sí misma con él, revelando las capas de dolor y resistencia que la habían convertido en la mujer fuerte y decidida que era. Y para Arlo eso era suficiente. No necesitaba grandes gestos ni grandes declaraciones de amor. Solo necesitaba saber que se estaba ganando su confianza, paso a paso. Era un viaje que requería paciencia, humildad y la aceptación de sus propios defectos. Pero era un viaje que estaba dispuesto a emprender por largo que fuera. Por primera vez en su vida, Arlo no se centraba en ganar o en demostrar su valía. Estaba centrado en convertirse en el tipo de hombre que merecía el amor y el respeto de la mujer a la que había llegado a querer tan profundamente. Y se dio cuenta de que ese era el reto más importante al que se había enfrentado nunca. Con el paso del tiempo, el frágil vínculo entre Arlo y Emery siguió creciendo. Ya no eran dos extraños unidos por una apuesta temeraria. Se habían convertido en dos personas que intentaban encontrar puntos en común en medio de su enmarañado pasado. Arlo aprendió a ser paciente, a dar a Emery el espacio que necesitaba sin dejar de estar presente y abierto. Emery, por su parte, se encontró bajando cautelosamente sus defensas, permitiendo a Arlo vislumbrar su verdadero yo. Pero a pesar de sus progresos, seguía existiendo una tensión tácita entre ellas, algo que Emery llevaba consigo pero que aún no había revelado. Arlo podía sentir que había algo más en su dolor, algo que ella no había compartido. No la presionó en busca de respuestas, sabiendo que si lo hacía demasiado, podría hacerla retroceder. Aún así, el peso de la verdad no dicha flotaba en el aire, una sombra silenciosa que los seguía. Fue en una noche especialmente tranquila cuando todo llegó a un punto crítico. Arlo y Emery habían terminado de cenar y estaban sentados juntos en el balcón, con la fresca brisa nocturna alborotándoles suavemente el pelo. La ciudad se extendía ante ellos, un paisaje de luces brillantes y sonidos lejanos. Habían estado sentados en un silencio agradable, cada uno perdido en sus propios pensamientos, cuando Emery finalmente habló. «Hay algo que necesito decirte», dijo, con voz apenas por encima de un susurro. Sus dedos acariciaban el borde del vaso, un hábito nervioso que Arlo había notado en los momentos en que estaba sumida en sus pensamientos. Arlo se volvió hacia ella
con expresión atenta y preocupada. «¿Qué pasa?», preguntó en voz baja, con cuidado de no sonar demasiado ansioso o exigente. Emery respiró hondo, como si tratara de reunir fuerzas para decir lo que le pesaba en el corazón. Cuando la empresa de mi padre se vino abajo, no se trataba solo de perder el negocio, comenzó, su voz temblando ligeramente. No se trataba solo del dinero o de la reputación. Fue por el peaje que le pasó a mi familia. A mí. Hizo una pausa y Arlo esperó, sintiendo que lo que estaba a punto de revelar era profundamente doloroso para ella. Emery parecía estar luchando con las palabras, tratando de encontrar una manera de transmitir la enormidad de lo que estaba a punto de compartir. En aquel momento estaba embarazada, continuó Emery, con voz apenas audible. Acababa de enterarme unas semanas antes de que todo empezara a desmoronarse. Mi padre estaba tan feliz. No veía la hora de ser abuelo. Era una de las pocas cosas que lo mantenían en pie durante aquellos días difíciles. Arlo sintió que el corazón se le desplomaba, que una sensación de pesadez y náuseas se le instalaba en el pecho. No se atrevió a interrumpirla, no se atrevió a respirar, temeroso de que cualquier reacción hiciera añicos su frágil determinación. Pero a medida que las cosas empeoraban, a medida que lo perdíamos todo, el estrés y la ansiedad iban en aumento, dijo Emery con la voz entrecortada por la emoción. Intenté mantenerme fuerte por mi familia, por mi padre, pero la presión era abrumadora. Y entonces, un día, perdí al bebé. Las palabras flotaron en el aire como un cuchillo, afiladas y devastadoras. Arlo sintió que le invadía una oleada de culpa, tan poderosa que casi le dejaba sin aliento. Siempre había sabido que sus acciones habían causado sufrimiento, pero nunca había imaginado el alcance del dolor que había infligido a Emery. Había perdido a su hijo, una pérdida que iba mucho más allá de la ruina financiera o los reveses empresariales. Era una pérdida que afectaba a lo más profundo de su ser, y él era el responsable. Emery tenía los ojos llenos de lágrimas sin derramar, pero se contuvo, negándose a derrumbarse. Ya había derramado suficientes lágrimas en el pasado, y no iba a permitirse ser vulnerable ahora. Mi padre nunca lo supo, continuó con la voz cruda por el dolor. Estaba tan ocupado intentando salvar el negocio que no tuve valor para decírselo, y cuando se fue, no quedó nadie a quien contárselo. Arlo se sintió totalmente impotente ante su dolor. Quería decir algo, lo que fuera, para aliviar su dolor, para consolarla, para expresarle la profundidad de su remordimiento, pero ninguna palabra parecía adecuada. ¿Qué podría decir para enmendar algo tan profundamente trágico? Lo siento mucho, consiguió decir finalmente Arlo, con la voz entrecortada por la emoción. Emery, yo no tenía ni idea. Nunca quise... Lo sé, interrumpió Emery, su tono cansado pero resignado. Sé que no querías que nada de esto sucediera, pero eso no cambia el hecho de que sucedió, y eso es algo con lo que he tenido que vivir cada día. El silencio que siguió fue pesado y sofocante. Arlo quería tenderle la mano u ofrecerle algún tipo de consuelo físico, pero no se atrevía a moverse. Estaba paralizado por el peso de su propia culpa, por la comprensión de que, por mucho que intentara cambiar, no podía deshacer el pasado. Emery dejó escapar un suspiro tembloroso y se secó las lágrimas que finalmente se habían derramado. He llevado esto conmigo durante tanto tiempo, dijo en voz baja, y no quería decírtelo porque no quería que mi dolor me definiera. No quería que me vieras como una víctima
o alguien que necesitaba ser salvado. «No eres una víctima», dijo Arlo con la voz cargada de emoción. «Eres la persona más fuerte que he conocido, y no te veo como alguien a quien haya que salvar. Te veo como alguien a quien tengo que enmendar el resto de mi vida si hace falta». Emery lo miró, sus ojos buscando en su rostro cualquier signo de falta de sinceridad. No vio ninguno. Ella solo vio a un hombre que estaba luchando con el peso de sus propios errores. Un hombre que estaba tratando desesperadamente de hacer las cosas bien, incluso si él no creía que merecía el perdón. «No sé si alguna vez podré perdonarte del todo», admitió Emery con la voz apenas por encima de un susurro. «El dolor sigue ahí, y no puedo olvidar lo que pasó, pero veo que lo intentas, y veo que has cambiado». Arlo asintió, aceptando sus palabras con humildad. Sabía que el perdón no era algo que pudiera exigir o esperar. Era algo que tenía que ganarse mediante un esfuerzo constante y una sinceridad inquebrantable. Emery continuó, suavizando ligeramente su tono. Tal vez podamos intentar seguir adelante juntos, pero no será fácil, y no ocurrirá de la noche a la mañana». Arlo sintió un destello de esperanza, frágil pero real. «Estoy dispuesto a hacer lo que haga falta», dijo en voz baja. «No espero que sea fácil, y no espero que me perdones por completo. Pero si hay siquiera una posibilidad de que podamos construir algo nuevo, algo real, haré lo que sea necesario para demostrártelo». Emery asintió con expresión contemplativa. «Te lo agradezco, Arlo», dijo en voz baja. «Pero entiende esto. No lo hago por ti, lo hago por mí, porque necesito encontrar una forma de superar el pasado y tal vez, solo tal vez, construir algo nuevo contigo sea un paso en esa dirección». No era una promesa de perdón y no era una declaración de amor, pero era un paso adelante, un pequeño y vacilante paso hacia la curación. Y para Arlo eso era más que suficiente. Sabía que el camino por delante sería difícil e incierto, pero estaba dispuesto a enfrentarse a cualquier desafío que se les presentara. A medida que los días se convertían en semanas, Arlo y Emery empezaron a navegar por su nueva realidad con cauteloso optimismo. Aún tenían momentos de tensión y dudas persistentes, pero también momentos de conexión, momentos en los que podían reír juntos, compartir historias y disfrutar de la compañía del otro sin que el peso del pasado se cerniera sobre ellos. Arlo seguía empeñado en demostrar su sinceridad, no con grandes gestos o promesas vacías, sino con pequeñas acciones constantes que demostraban su dedicación a ser mejor persona. Continuó con sus obras de caridad. Tendió la mano a aquellos a los que había hecho daño e hizo un esfuerzo consciente por escuchar y aprender de Emery, en lugar de intentar controlarla o influir en ella. Emery, por su parte, empezó a ver a Arlo bajo una nueva luz. Seguía sintiendo el dolor de su pasado, pero ya no veía a Arlo como el monstruo que había creído que era. Tenía defectos y era imperfecto, pero también intentaba enmendarlos de una forma que iba más allá de las palabras. Y aunque no estaba preparada para confiar plenamente en él, estaba dispuesta a darle una segunda oportunidad, la oportunidad de construir algo real a partir de los escombros de su pasado. Era un proceso lento y delicado, pero no dejaba de ser un progreso. Y para Arlo y Emery, eso era todo lo que podían esperar. El viaje de Arlo y Emery hacia la reconstrucción de su relación
no fue una línea recta, sino una serie de pasos, pausas y ocasionales contratiempos. Tras la revelación de Emery y su compromiso de seguir adelante, ambos comprendieron que el camino que tenían por delante sería pedregoso, exigiría paciencia y la voluntad de navegar por terrenos emocionales desconocidos. En los primeros días de su nuevo comienzo, los pequeños momentos de conexión se convirtieron en las piedras angulares de la confianza. Para Arlo, cada uno de esos momentos era un recordatorio de lo lejos que había llegado y de lo mucho que le quedaba por recorrer. Para Emery, eran tímidos pasos para bajar la guardia sin perder su autonomía. No se trataba de un cuento de hadas romántico ni de una reconciliación arrolladora. Era el trabajo minucioso de reconstruir unos cimientos que habían quedado fracturados por la traición y la pérdida. Una noche, Arlo y Emery estaban en la cocina del ático, preparando juntos una cena sencilla. Era una nueva costumbre que habían adquirido, algo que les daba la oportunidad de hablar en un ambiente sin presiones. Arlo estaba cortando verduras con el cuidado meticuloso de alguien que trata de hacerlo bien, mientras que Emery manejaba la estufa. Ella lo miró y no pudo evitar sonreír al ver al multimillonario hombre de negocios concentrado tan intensamente en picar cebollas. «¿Sabes?», dijo Emery, su voz rompiendo el silencio confortable, «no creo que hayas cocinado una comida en tu vida antes de todo esto». Arlo rió suavemente, sin negarlo. «No te equivocas», admitió. «Pero me he dado cuenta de que, a veces, las cosas sencillas son las que más importan. Y esto es algo que quería hacer contigo, no para ti, sino contigo». Emery apreció su distinción. En el pasado, Arlo siempre había intentado impresionarla o controlar situaciones haciendo cosas por ella, a menudo sin su opinión o consentimiento. Pero ahora se esforzaba por incluirla, por enfocar su relación como una asociación y no como una transacción. Era un cambio sutil, pero significativo. Sus conversaciones durante la cena empezaron a ser más profundas, más allá de la charla cortés y los intercambios cautelosos que antes definían sus interacciones. Empezaron a hablar de sus sueños y esperanzas, de sus arrepentimientos, e incluso de las pequeñas peculiaridades que les hacían ser quienes eran. Emery habló de su infancia y de su padre, relatando recuerdos felices y dolorosos. Arlo escuchaba con verdadero interés, haciendo preguntas y mostrando una discreta empatía. Una noche, Emery habló de su pasión por el arte, algo que no había compartido con mucha gente desde la muerte de su padre. «Solía pintar», dijo, con la voz teñida de nostalgia. «Era una forma de escapar, de expresarme cuando las palabras no bastaban. Pero después de todo lo que pasó, no me atrevía a volver a coger un pincel». Arlo sintió una punzada de arrepentimiento, sabiendo que sus acciones habían contribuido a que ella perdiera esa parte de sí misma. No la presionó para que volviera a pintar, pero hizo una nota mental para apoyarla si alguna vez decidía retomar esa pasión. «Me encantaría ver tu trabajo algún día», dijo Arlo en voz baja. «Si alguna vez te sientes cómoda compartiéndolo». Emery lo miró un momento, como si tratara de calibrar su sinceridad. Cuando vio que no la estaba presionando, simplemente asintió y cambió de tema. Fue un pequeño gesto, pero indicaba que estaba dispuesta a dejar que Arlo entrara en su mundo, aunque solo fuera un poco. Mientras seguían reconstruyendo su relación, también se enfrentaron a momentos de tensión e incertidumbre.
Las viejas heridas no desaparecían de la noche a la mañana, y había ocasiones en las que algo tan simple como un comentario fuera de lugar o un silencio persistente podían despertar recuerdos del pasado. Arlo y Emery tuvieron que aprender a superar esos momentos sin caer en sus viejos patrones de actitud defensiva o evasiva. Un día decidieron dar un paseo por un parque local, algo que se había convertido en una especie de tradición de fin de semana. Deambulaban por los senderos, a veces hablando, a veces caminando en un cómodo silencio, disfrutando de la presencia de la naturaleza como un respiro de las complejidades de sus vidas. Fue en uno de esos paseos cuando Emery sacó a relucir un tema difícil. «He estado pensando mucho en la confianza», dijo con voz mesurada, «y en que es algo que hay que reconstruir poco a poco, ladrillo a ladrillo. Sé que lo has intentado y te lo agradezco, pero a veces me cuesta dejar atrás el pasado». Arlo asintió, reconociendo sus palabras sin interrumpirla. Sabía que la confianza no podía apresurarse y no quería presionarla más allá de lo que ella estaba preparada. «No es que dude de tus esfuerzos», continuó Emery. Su mirada se centró en el camino por delante. «Es solo que la confianza es frágil y una vez que se rompe, se necesita tiempo para sentirse seguro de nuevo». «Lo entiendo», respondió Arlo suavemente. «Y no espero que confíes completamente en mí. No todavía. Solo quiero seguir probándome a mí mismo, un día a la vez». Emery lo miró y, por primera vez en mucho tiempo, no vio al hombre que una vez había hecho daño a su familia, sino a un hombre que realmente intentaba mejorar. Fue una comprensión lenta, pero estaba ahí, un leve atisbo de esperanza de que tal vez podrían construir algo nuevo juntos. El punto de inflexión llegó una tarde lluviosa, cuando Emery recibió una llamada de un viejo amigo propietario de una galería de arte local. La amiga, que desconocía todo por lo que Emery había pasado, la invitó a presentar algunos de sus cuadros antiguos en una próxima exposición. La invitación sorprendió a Emery, que no estaba segura de estar preparada para volver a esa parte de su vida. Pero la idea despertó algo en su interior. El deseo de volver a conectar con una pasión que había abandonado hacía mucho tiempo. Cuando le mencionó la invitación a Arlo, él no la presionó ni trató de convencerla para que aceptara. En lugar de eso, la escuchó en silencio y le dio su apoyo. «Decidas lo que decidas», le dijo amablemente. «Estoy aquí para ti». Emery pasó los días siguientes luchando con su decisión. Sentía una mezcla de miedo y emoción ante la idea de volver a compartir su arte. Pero también le preocupaba reabrir viejas heridas. Al final, decidió visitar la galería y ver si le parecía bien. Arlo la acompañó a la galería, respetando su espacio y ofreciéndole su apoyo en silencio. Mientras caminaban por los pasillos familiares, Emery sintió una oleada de emociones, recuerdos del estímulo de su padre, sus propios sueños de convertirse en artista y el dolor de haberlo perdido todo. Pero también sintió algo más, una sensación de posibilidad, de recuperar una parte de sí misma que había perdido. El galerista los saludó cordialmente y condujo a Emery al espacio donde se expondrían sus cuadros. Arlo se quedó atrás, dejando que Emery tuviera su momento. Observó cómo ella contemplaba las paredes vacías y cómo su expresión pasaba de la incertidumbre a una tranquila determinación. «Creo que estoy lista», dijo Emery en voz baja, más para sí misma que para Arlo. Cuando se volvió hacia él, Arlo vio una chispa de esperanza en sus ojos, una chispa que había estado ausente durante tanto tiempo.
sonrió y le hizo un gesto silencioso de aliento. No necesitaba decir nada. Sabía que este era el viaje de Emery y él simplemente estaba allí para apoyarla en el camino. Durante las semanas siguientes, Emery se volcó en su arte, pasando horas en su estudio improvisado. Arlo respetó su espacio, sabiendo que era algo que ella necesitaba hacer a su manera, pero estaba allí cuando ella lo necesitaba, ofreciéndole palabras tranquilas de aliento y un interés genuino por su trabajo. A medida que Emery se reencontraba con su pasión por la pintura, también empezaba a dejar que Arlo entrara en su intimidad. Le contaba historias sobre su proceso creativo, sus inspiraciones y los recuerdos vinculados a cada obra. Era una forma de vulnerabilidad que iba más allá de las palabras, una forma de dejar que Arlo viera las partes de sí misma que había mantenido ocultas durante tanto tiempo. Arlo, a su vez, se sintió cada vez más cómodo siendo vulnerable. Compartió historias de su propio pasado, momentos de arrepentimiento, inseguridades que había ocultado tras una fachada de confianza y las razones por las que una vez sintió la necesidad de controlar todo lo que le rodeaba. No trataba de justificar sus actos. Simplemente era sincero sobre la persona que había sido y en la que trataba de convertirse. Su relación no era perfecta ni estaba exenta de dificultades. Todavía había momentos de duda y de dolor persistente, momentos en los que el pasado amenazaba con eclipsar los progresos que habían hecho. Pero cada vez que se enfrentaban a estos retos, optaban por afrontarlos juntos, en lugar de refugiarse en sus viejos patrones de aislamiento y desconfianza. Llegó la noche de la exposición en la Galería de Arte, y Emery se puso nerviosa delante de sus cuadros, saludando a los invitados y respondiendo a preguntas sobre su obra. Arlo permaneció en un segundo plano, observando con tranquilo orgullo cómo Emery redescubría una parte de sí misma que antes había perdido. No necesitaba ser el centro de atención ni tener el control. Se contentaba con estar allí para apoyarla. Al final de la velada, cuando los últimos invitados se habían marchado, Emery y Arlo se quedaron solos en la galería, rodeados de los cuadros de ella. Emery se volvió hacia Arlo con una mezcla de alivio y gratitud en los ojos. «Gracias», dijo en voz baja, «por estar aquí, por apoyarme, por todo». «No hace falta que me des las gracias», respondió Arlo, con voz igualmente suave. «Solo te agradezco que me dejes formar parte de esto». Emery sonrió, y por primera vez en mucho tiempo se sintió genuina y desahogada. Ella todavía no estaba lista para decir las palabras «te perdono», pero en ese momento no importaba. Lo que importaba era que habían dado un paso hacia algo real, algo basado en la confianza, el respeto y la voluntad de reconstruir juntos. Cuando salieron de la galería, cogidos de la mano, había dejado de llover y las luces de la ciudad se reflejaban en el pavimento mojado, creando una sensación de tranquila esperanza. Esperanza. El camino por delante seguía siendo incierto y, sin duda, habría más retos que afrontar. Pero, para Arlo y Emery, el viaje ya no estaba definido por el dolor del pasado, sino por la promesa de un futuro que estaban construyendo juntos, paso a paso. A medida que Arlo y Emery continuaban su camino juntos, la vida parecía adquirir un nuevo ritmo. Sus días eran una mezcla de avances y retrocesos, momentos de conexión entrelazados con los ecos de viejas heridas. Pero estaban aprendiendo a navegar por este delicado equilibrio con paciencia y comprensión, encontrando la fuerza en la confianza
que estaban reconstruyendo poco a poco. Una mañana, meses después de la exposición en la Galería de Arte, Emery se despertó sintiéndose inusualmente mal. Lo atribuyó a la falta de sueño o tal vez a los nervios. Le esperaba un día ajetreado preparando un nuevo proyecto. Pero, a medida que pasaban los días, los síntomas persistían. Náuseas por las mañanas, repentinas oleadas de agotamiento y una peculiar sensibilidad a los olores. Los síntomas le resultaban demasiado familiares y, sin embargo, Emery no se atrevía a afrontar la posibilidad. No fue hasta una semana más tarde, después de varias noches intranquilas y una tranquila introspección, cuando Emery decidió hacerse una prueba de embarazo. Las 2 líneas aparecieron casi de inmediato, y por un momento el mundo pareció detenerse. Emery sintió que un torbellino de emociones, alegría, miedo, incredulidad, se abatía sobre ella al mismo tiempo. Había pasado tanto tiempo protegiéndose contra la esperanza que esta revelación le parecía casi surrealista. Arlo estaba en el salón, leyendo unos informes, cuando Emery se le acercó con las manos temblorosas. Él levantó la vista, sintiendo su inquietud, e inmediatamente dejó los papeles a un lado. «¿Qué ocurre?», preguntó, con la preocupación grabada en el rostro. Emery respiró hondo, tratando de estabilizar la voz. «Arlo, estoy embarazada». Por un momento, Arlo se quedó mirándola, como si tratara de procesar las palabras. Luego, una lenta sonrisa de incredulidad se dibujó en su rostro. «¿Embarazada?», repitió, casi susurrando. Emery asintió, sus propias emociones apenas contenidas. «Sé que esto es inesperado», dijo, con la voz temblorosa. «Y tengo miedo, mucho miedo, por lo que pasó la última vez. Pero quería que lo supieras». Arlo extendió la mano y la cogió suavemente entre las suyas. «Emery», dijo, con la voz cargada de emoción, Esto es increíble, y sé que da miedo, pero lo afrontaremos juntos, paso a paso. No estás sola en esto». Emery sintió una oleada de alivio ante sus palabras, y por primera vez se permitió abrazar plenamente la alegría del momento. Aún había miedo, aún había incertidumbre, pero saber que Arlo estaba a su lado hacía que todo pareciera un poco menos desalentador. Durante los meses siguientes, Arlo y Emery vivieron el embarazo con una mezcla de entusiasmo y cautela. Emery siguió pintando, encontrando consuelo y expresión en su arte mientras se preparaba para este nuevo capítulo de su vida. Arlo, por su parte, hizo todo lo que pudo para apoyarla. La acompañó a las citas con el médico, se informó sobre los pormenores del embarazo y se aseguró de que Emery tuviera todo lo necesario para sentirse cómoda y segura. También siguieron trabajando en su relación, sabiendo que la llegada de su hijo no borraría los retos a los que se habían enfrentado. Se tomaron el tiempo necesario para mantener conversaciones sinceras sobre sus miedos, sus esperanzas y su compromiso de construir una vida sana y estable para su creciente familia. Hubo momentos de duda y vulnerabilidad, pero decidieron afrontarlos juntos en lugar de replegarse en viejos patrones. A medida que se acercaba la fecha del parto, Arlo decidió hacer algo especial por Emery. Quería demostrarle lo mucho que significaba para él, no como parte de una apuesta o un reto, sino por auténtico amor y compromiso. Planeó una velada tranquila en casa, preparando una cena con todos los platos favoritos de Emery. Cuando llegó a casa de su estudio esa noche, la recibió el cálido aroma de las verduras asadas y su postre favorito cociéndose en el horno. Emery no pudo evitar sonreír al ver a Arlo en la cocina
con un delantal y un aspecto ligeramente fuera de su elemento. «No tenías por qué tomarte tantas molestias», dijo, con voz llena de afecto. «Quería hacerlo», respondió Arlo con tono serio. «Quería hacer algo especial para ti». Después de cenar, mientras estaban sentados juntos en el sofá, Arlo respiró hondo, ordenando sus pensamientos. Cogió la mano de Emery. Sus dedos temblaban ligeramente. «Emery», comenzó, su voz suave pero firme. «Hay algo que necesito preguntarte». Emery lo miró. Su curiosidad despertó. «¿Qué es?», preguntó. Arlo respiró hondo, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. «Sé que este viaje no ha sido fácil», dijo en voz baja. «Y sé que he cometido errores que no puedo borrar. Pero también sé que te quiero más que a nada. Y quiero pasar el resto de mi vida demostrándotelo». Se metió la mano en el bolsillo y sacó una cajita de terciopelo. Cuando la abrió, en su interior había un anillo sencillo pero elegante. «Emery Collier», dijo Arlo, con la voz llena de emoción. «¿Quieres casarte conmigo? No como parte de una apuesta, sino porque te quiero y quiero construir una vida contigo. ¿Juntos?». A Emery se le cortó la respiración y se le llenaron los ojos de lágrimas. Nunca había esperado este momento, no después de todo lo que habían pasado. Pero mirando a Arlo ahora, viendo la sinceridad en sus ojos y la vulnerabilidad en su expresión, sintió que algo cambiaba dentro de ella, algo que le decía que esto era real, que esto era amor. «Sí», susurró, con la voz entrecortada por la emoción. «Sí, me casaré contigo». El rostro de Arlo se iluminó de alegría, y él deslizó el anillo en el dedo de ella, sellando su compromiso con un suave beso. No fue una pedida de mano grandiosa, pero sí perfecta en su sencillez y sinceridad. Un momento que reflejaba el camino que habían recorrido juntos hasta llegar a ese punto. Su boda fue íntima, celebrada en un pequeño jardín rodeados de amigos íntimos y familiares. No hubo lujos ni gestos extravagantes, sino una ceremonia sencilla en la que Arlo y Emery intercambiaron sus votos más sinceros, prometiéndose apoyo mutuo ante cualquier desafío que la vida les deparara. Mientras bailaban juntos en la recepción, Emery no pudo evitar reflexionar sobre lo lejos que habían llegado. El viaje había sido largo y doloroso, marcado por la traición, la pérdida y la redención. Pero al final habían encontrado el camino el uno hacia el otro, no a través de una apuesta temeraria, sino a través del trabajo lento y paciente de reconstruir la confianza y encontrar el amor. Meses después de la boda, Emery dio a luz a una niña sana. La llegada de su hija marcó el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas, un capítulo lleno de alegría, esperanza y la promesa de un futuro mejor. Arlo y Emery afrontaron los retos de la paternidad con la misma resistencia y compromiso que habían demostrado en su relación, sabiendo que habría altibajos, pero que podrían afrontarlos juntos. Una noche, mientras Emery acunaba a su hija recién nacida para que se durmiera, Arlo estaba junto a la ventana, mirando el horizonte de la ciudad. Sintió una satisfacción que nunca antes había experimentado. Una sensación de plenitud que iba más allá de la riqueza o el éxito. Era la tranquila satisfacción de saber que había encontrado algo real, algo por lo que merecía la pena luchar. Emery se reunió con él junto a la ventana, con su hija en brazos. Permanecieron juntos en silencio, observando las luces de la ciudad parpadear en la distancia. Al cabo de un momento, Emery apoyó la cabeza en el hombro de Arlo
y él la rodeó con el brazo, estrechándola. ¿Alguna vez piensas en cómo empezó todo esto?, Emery preguntó en voz baja, un toque de diversión en su voz. ¿Con esa ridícula apuesta? Arlo se rió, sacudiendo la cabeza. Es difícil de creer, ¿no?, respondió. Pero mirando hacia atrás, creo que fue la mejor apuesta que he hecho, porque me llevó a ti. Emery sonrió. Un calor se extendió por su pecho. Antes había pensado que su historia era una historia de traición y dolor, pero ahora la veía como una historia de redención, crecimiento y amor. Una historia que había dado giros inesperados, pero que en última instancia los había conducido a ese momento. Mientras permanecían juntos con su hija, durmiendo plácidamente en los brazos de Emery, Arlo y Emery sabían que su viaje estaba lejos de terminar. Habría más retos por delante, más momentos de duda e incertidumbre. Pero también sabían que tenían la fuerza y la resistencia necesarias para enfrentarse a todo lo que se les pusiera por delante, siempre que lo hicieran juntos. Y así, en la tranquilidad de aquel momento, rodeados por la ciudad que una vez habían visto como un lugar de ambición y traición, Arlo y Emery encontraron algo que nunca habían esperado encontrar: la paz. Era el final de un capítulo y el principio de otro. Una historia que había comenzado con una apuesta temeraria, pero que había terminado con el descubrimiento de un amor real y verdadero. Un amor que se había forjado a través del dolor y la redención, y que ahora brillaba más que nunca. Y mientras miraban hacia el futuro, cogidos de la mano, Arlo y Emery sabían que por fin habían encontrado lo que siempre habían estado buscando: una segunda oportunidad, un nuevo comienzo y una vida basada en el amor, la confianza y la promesa de algo hermoso.